Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 23 de diciembre. Estamos en la serie de devocionales Dios con nosotros. Este es el día 23 y se titula El ungido de Dios. Y les platico que vamos a tener 3 devocionales el día de hoy, 23 de diciembre, mañana 24 y pasado mañana 25 de diciembre, muy especiales, porque nos vamos a concentrar en los 3 nombres de Jesús que se le da a Jesús en el Evangelio de Mateo. Y quiero hacerlo así, interrumpir un poquito nuestro estudio de Mateo verso por verso en la historia de Navidad para concentrarnos en los 3 nombres de Jesús, porque me interesa mucho que recordemos que la Navidad se trata de Jesús. La Navidad es una celebración que ocurre en casi todas partes del mundo y la gente hace muchas cosas, hay comidas, hay fiestas, hay regalos, ponen adornos, que el pino, que las luces y un montón de cosas. Y hay vacaciones y está bien todo eso, pero lo triste es que muy a menudo muchos se olvidan de cuál es el propósito, de cuál es el punto de celebrar Navidad, de cuál es la razón de esta fiesta. Y la razón es sencillamente una palabra: Jesús. Una persona, Él es la razón de celebrar. Navidad significa nacimiento. Celebramos que nació Cristo Jesús. ¿Y qué tiene de impresionante un nacimiento? Bebés nacen todos los días, cientos de miles de bebés nacen cada día en el mundo. ¿Qué tiene de impresionante un bebé? Bueno, es que no se trata solo de un bebé. Se trata de Dios con nosotros. Se trata del enviado de Dios a este mundo para salvarnos. Y eso es lo que celebramos en Navidad. Que no se te olvide, mi hermano, que no nos equivoquemos. No permitas que esta temporada de celebrar se haga por cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús. No permitas que algo sea más importante que celebrar a Cristo Jesús, que recordarlo a Él, que entregarle tu corazón. No permitas que se trate de los regalos, no permitas que se trate de la comida, ni las fiestas, ni la música, ni las luces. Hacer todo eso está bonito, pero se trata de Cristo Jesús. Que Él sea el centro de nuestra celebración. Y por eso estos 3 devocionales nos vamos a concentrar en quién es Jesús. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para traernos salvación. Permite que le celebremos a Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías prometido. A Él celebramos, que esta celebración trate de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer un solo versículo que está en Mateo 1:16 que dice así. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así dice el final de la genealogía de Jesús que ya estudiamos hace un par de semanas, y se nos dice que Jesús fue llamado el Cristo. ¿Qué significa eso? Déjenme decirles que Cristo no es un nombre propio, así como un nombre que tú le pones a un hijo, ¿no? Roberto, María, José. Cristo no era un nombre propio, Cristo era un título. El día de hoy sí hay gente que le pone Cristo, por lo menos en algunos países. ¿Se acuerdan que había un jugador de fútbol en los 90 muy famoso de Bulgaria que se llamaba Hristo Stoichkov? En aquel país Cristo se utilizaba como nombre propio. Bueno, el día de hoy también hay gente que le pone Jesús a su hijo, ¿no? Sobre todo en México hay muchos Jesús. Pero el nombre de Jesús sí era un nombre propio, Jesús, ese era su nombre. Cristo no era un nombre propio, Cristo era un título. Y bueno, aquí es sencillo de explicar si entendemos esto. Hay 3 palabras que en realidad es la misma palabra pero en 3 idiomas diferentes. Y ahí les va. Ungido en español. ¿Qué significa ungido en español? Ungido no es un nombre. Nadie se llama Ungido González, ¿verdad? Ungido es simplemente alguien que fue ungido. ¿Y qué es ungir? Es derramar aceite sobre alguien. Y ahorita les explico por qué se hacía eso. Pero primero déjenme decirles que ungido en griego, ¿saben cómo se dice ungido en griego? Cristo. Entonces, Cristo es nada más y nada menos que ungido en griego. Y luego tenemos el tercer idioma que es hebreo. ¿Saben cómo se dice ungido en hebreo? Meshiach, de donde viene la palabra Mesías. Así es que estas 3 palabras, Mesías, Cristo y ungido, es la misma palabra en 3 idiomas diferentes. En hebreo, en griego y en español. ¿Y qué significa ungido? Ya dije, alguien que ha sido que le han derramado aceite sobre esa persona. Ahora, eso de derramar aceite sobre una persona tenía un simbolismo muy especial en la cultura del pueblo de Dios, en la cultura hebrea, en la cultura de Israel. ¿Y qué significaba esa unción? Era una representación simbólica de
el Espíritu Santo viniendo sobre esa persona para realizar una tarea en específico. Y se ungió a diferentes personas en la Biblia, pero sobre todo había 3 oficios que eran ungidos de Dios. Número 1, los reyes. Y aquí es donde vienen nuestras enseñanzas, mis queridos hermanos, porque esto es lo que significa que Cristo sea el ungido de Dios. Número 1, se ungía a los reyes. Jesús es el rey que viene a establecer el reino de Dios. Se ungía a los reyes. ¿Se acuerdan que Samuel ungió al rey David? Y después también ungió a Saúl. También se ungieron todos los reyes de Israel. Se les ungía para representar que el Espíritu de Dios estaba con ellos, para guiarlos en su labor, en su oficio de ser reyes y dirigir al pueblo. Sin embargo, los reyes de Israel, ninguno estuvo a la altura de lo que el pueblo de Dios necesitaba. Pues ¿cómo van a estar? Eran seres humanos. Hubo unos que fueron malísimos, totalmente reprobados. Hubo otros que fueron más o menos y hubo incluso algunos que fueron buenos, pero ni los más buenos reyes de Israel pueden ser ese rey que el mundo estaba esperando, ese rey que el pueblo de Dios estaba esperando que trajera el reino de Dios. Este es el problema de confiar en nuestros gobernantes. Ahora que nos acercamos a las elecciones, uno piensa, ¿qué voy a hacer y por quién voy a votar? Y es bueno que, como cristianos, votemos con responsabilidad, como buenos ciudadanos, pero nunca pongamos nuestra fe en el gobierno, nunca. Porque ningún gobierno nos puede dar lo que solo Dios nos puede dar, la paz, la justicia de verdad. Jesús es ese rey que vino a traer ese reino. A eso vino Jesús. Él es el ungido, no un rey más en la lista de reyes, es el rey que vino a traer paz. Número 2, también se ungía a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, de hecho, vemos una de las escenas que tiene que ver con la unción más famosas es la bendición de Aarón, ¿se acuerdan? Y se nos cuenta que el aceite descendía desde el cabello hasta la barba de Aarón, incluso hasta el borde de sus vestiduras. Se ungía en serio con aceite y era una representación de la llenura y de la presencia del Espíritu Santo sobre los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que nos ayudan a acercarnos a Dios. Un sacerdote es eso, un intercesor, un mediador entre Dios y nosotros. Vamos con el sacerdote para que ofrezca los sacrificios. Vamos con el sacerdote para que haga oraciones por nosotros. Bueno, tampoco los sacerdotes están a la altura. Ningún ser humano puede ser verdaderamente el sumo sacerdote. Ningún ser humano de verdad nos puede acercar a Dios. Los sacerdotes eran símbolo de el sacerdote, el ungido de Dios, el único, definitivo ungido de Dios que nos puede acercar a Dios. Jesús. Jesús es el puente, el único puente entre Dios y los hombres. Él nos acerca a Dios. ¿Por qué? Bueno, también por algo que hacían los sacerdotes, ofrecían sacrificios. Porque esto es lo interesante de Jesús. Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. ¿Pero a quién creen que ofrece? A sí mismo. Él es el sacerdote y el sacrificio. Así es que Él viene a enseñarnos eso, el ungido de Dios, el rey, el sacerdote sacrificio, el rey que viene a traer el reino, el sacerdote que viene a sacrificarse. Y número 3, el profeta, también se ungía a los profetas. Los profetas tenían una labor importantísima. ¿Se acuerdan cómo decían los profetas en varias ocasiones? El Espíritu de Dios está sobre mí. Y también eran ungidos en representación de que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y Jesucristo dijo eso en Lucas 4. Hoy se cumple esta escritura, que el Espíritu de Dios está sobre mí. Él es el verdadero profeta de Dios, porque es mucho más que un profeta. No solamente viene a darnos un mensaje de parte de Dios, Él es el mensaje de parte de Dios. Su vida es el mensaje, es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne. ¿Y qué tiene de importante esto? Bueno, que Él nos viene a revelar a Dios. A eso vino Cristo Jesús. A que veamos la palabra de Dios, a que escuchemos la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. En Cristo Jesús vimos a Dios. En Cristo Jesús conocimos quién es Dios. Él es el rey que viene a restablecer el reino de Dios. Él es el sacerdote que viene a acercarnos a Dios entregando su vida en sacrificio. Y Él es el profeta que viene a revelarnos la palabra de Dios en su propia carne. Este es Jesús, mis queridos hermanos. No es un rey como el mundo, no es un gobernante como el mundo, ni un sacerdote como el mundo, ni un profeta como los que hay en el mundo. Él es el ungido de Dios. Él es Cristo, Mesías, ungido, nuestro Salvador. Oremos. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesucristo,
nuestro Salvador, el ungido de Dios. Bendícenos, Señor, a través de pertenecer a su reino, de estar cerca de ti, a través de su sacrificio. Y Señor, y de conocerte quién eres tú, el Dios Todopoderoso, a través de lo que Jesús nos ha enseñado. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Demos toda gloria a nuestro Señor Cristo. Hoy estudiamos este nombre de Jesús. Jesús no se llamaba Cristo, no era Jesús. Algunos piensan que es su apellido, ¿no? Jesús Cristo, como yo, Elí Gutiérrez. No, Cristo era el título. Él es el Cristo. Y Jesús fue tan identificado como el ungido que se le quedó como nombre. Mañana estudiamos otro de los nombres de Jesús. No se despeguen, que seremos bendecidos a la hora de celebrar a nuestro Señor. Que Dios les bendiga.